You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Aragón. Aquí estamos de nuevo en Cuéntame tu historia. Aquí nos encanta hablar de salud, nos encanta hablar de investigación. Precisamente es de lo que hoy vamos a hablar con el invitado de hoy, con Pedro González Muñesa. Encantada, ¿qué tal estás, Pedro? Encantado, Susana. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también a todos los que estén ahora escuchando. Y nada, pues encantado de estar aquí y a ver qué podemos contar, ¿no? Pues seguro que algo muy interesante, porque todas las historias que vienen a este canal son historias que merecen ser contadas. Y como hablábamos antes fuera de cámara, pues esta historia me llegó a través del WhatsApp de una amiga que había salido publicado en prensa un estudio que se iba a llevar a cabo en diabetes tipo 2 y me hizo especial ilusión poder perseguir la forma en poder traer esa historia a Cuéntame tu historia en este canal para poder hablar de esta investigación, ¿no? Precisamente la investigación en diabetes tipo 2 es el tema que vamos a abordar hoy, aquí, en Cuéntame tu historia. Lo haremos con Pedro González, del Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología, Centro de Investigación en Nutrición, de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra. Ya sabemos que la investigación es vital, es importante y que está muy poco valorada en este país. Con pocos apoyos a jóvenes investigadores que acaban marchando fuera para poder investigar. Y precisamente en diabetes, una patología que atañe a un gran porcentaje de número de personas, es una de las enfermedades, yo creo que hasta más olvidadas, ¿no? Sobre todo la diabetes tipo 2 lo ha sido en los últimos años. La realidad ya la conocemos, pero todos podemos hacer algo siempre para que esto cambie. Precisamente para eso estamos hoy aquí, para hablar de un estudio que se va a llevar a cabo para las personas con diabetes tipo 2 y vamos a hablar hoy con Pedro para que nos hable de este estudio. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar de nuevo a nuestro invitado, que es segoviano, de la preciosa ciudad de Segovia y también realmente zaragozano, ¿no? Porque parece ser que vivió allí la mayor parte de sus años, aunque actualmente vive y trabaja en Pamplona. ¿No es así, Pedro? Así es, correcto, Susana. Bueno, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿Por qué decidiste estudiar farmacia? ¿Por qué te decantaste por la ciencia? Muy bien. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que mi historia en ese sentido es un poco más, no sé si decir sencilla o complicada, en cuanto a que la mayor parte de nuestros estudiantes, creo yo, que cuando van a empezar una carrera, pues bueno, dudan entre varias. Una vez que empiezan la carrera tampoco tienen muy claro cuál va a ser la salida profesional. En mi caso la idea estaba bastante clara. Yo quería hacer investigación, es lo que yo quería hacer. No sé si, a ver, tampoco diría de dónde me venía exactamente ese pensamiento, porque mi madre es farmacéutica, era farmacéutica en ese momento, y mi padre era químico, trabajaba en una empresa alimentaria. Y bueno, en ese sentido ninguno de los dos propiamente había hecho investigación o había hecho algo justo al acabar la carrera, que en aquellos momentos tenían que hacer una especie de tesina, pero realmente no se habían metido en el mundo de la investigación. Entonces, pero yo lo tenía muy claro. En casa
era de los que un padrino mío me había regalado, bueno, mi padrino, no un padrino, no, como si tuviera varios padrinos, ¿no? Mi padrino me ha regalado el típico juego de experimentos químicos y me había regalado también otro con minerales. Bueno, entonces eso, yo en casa me entretenía de vez en cuando, no siempre, también veía la tele y otras cosas, pero me entretenía haciendo experimentos a ese nivel y bueno, pues me gustaba y entonces llegó el momento y les dije a mis padres, yo quiero hacer investigación, entonces, ¿qué carrera me sugeriríais? A mí me gusta tanto la farmacia, que es a lo que se ha dedicado mamá, como me gusta la química, que es a lo que se ha dedicado papá. Entonces, ¿qué me diríais? Y los dos rápidamente me dijeron, yo haría farmacia. ¿Por qué? Porque mi madre tenía farmacia y bueno, pues me dijeron, la investigación en España, como tú muy bien has dicho al principio, es muy complicada y en este caso estábamos hablando de 1994, que es cuando tuve la conversación con mis padres y con lo cual en aquellos momentos todavía estaba peor. Entonces, Sí. pues mis padres me dijeron, a ver, la salida de investigación, digamos, es muy bonita, pero es complicada. Entonces, haz farmacia, que luego siempre tendrás ahí la posibilidad de ir a la farmacia de tu madre y ya iremos viendo. Y digo, bueno, pues venga, pues me matriculo de farmacia y bueno, y esa fue, digamos, el comienzo de mi historia en la farmacia, pero como mi cabeza era investigación, pues en primero nos dieron la oportunidad de ayudar en las prácticas de una asignatura y ahí de cabeza que me fui. En segundo, con otro departamento se dio también la posibilidad y ahí me metí también. En tercero otro diferente, en cuarto otro diferente, en quinto repetí el de tercero y finalmente a la hora de buscar la tesis me fui al que había estado en segundo. Entonces, bueno, pues durante la carrera estuve eso, pues viendo cosas, tanteando cosas, porque claro, sí que tenía en la cabeza la investigación, pero no tenía en la cabeza en qué. Y entonces, bueno, pues durante la carrera lo que estuve viendo es en qué podía hacer esa tesis. Y yo creo que con eso más o menos te respondo de momento a esa primera parte, ¿no? O si hay Pero más... no, no, pero muy interesante, ¿no? Tú tenías muy claro desde pequeño, ¿no? A qué te querías dedicar. Y bueno, buen consejo también, entiendo que los padres pues al final siempre nos intentan orientar, ¿no? Claro, Por lo que es más práctico también, ¿no? Porque conocen, tienen más experiencia en la vida y saben que no es todo tan sencillo, ¿no? Se junta la juventud, ¿no? Esa ilusión, ese claro, entusiasmo que me voy a comer el mundo con la practicidad de los padres, ¿no? Con la experiencia. Pero bueno, quieras o no, tú lo supiste aprovechar, ¿no? Te embarcaste en esa aventura de estudiar una carrera que también es muy completa y que te ha llevado hasta aquí, hasta el momento de hoy, ¿no? En el cual tú estás cumpliendo tu sueño ya desde hace unos años con la investigación, ¿no? eso es, sí. Y además también debo decir que con esa, digamos, experiencia y esa sabiduría de los padres, eh, ese consejo que me dieron me ha salvado varias veces porque cuando yo acabé la tesis estaba buscando, que antes lo has comentado también, ¿no? Que como la investigación está complicada en España, pues a veces tenemos que salir fuera. Y entonces yo Exacto, salí fuera un tiempo. exacto. Y, y antes de llegar a salir fuera, claro, yo estuve buscando los sitios, tenían que querer cogerme, tenía que haber financiación, tal y estuve un tiempo trabajando en una farmacia. Eh, gracias a que había hecho farmacia, pues pude Por durante unos supuesto. meses trabajar en una farmacia y luego llegué al sitio. El sitio llegué a un proyecto que le quedaban unos meses, no era un proyecto completo, con la idea de que si ellos estaban contentos y yo estaba contento, luego seguíamos. Pero no consiguieron financiación. Entonces, durante 3 meses, hasta que consiguieron el siguiente proyecto, estuve sin poder trabajar en investigación y entonces, bueno, pues preparé todos los papeleos para poder trabajar como farmacéutico en Reino Unido y acabé al tiempo trabajando también un poco en oficina de farmacia allí. Tenías un plan B siempre para cuando la Sí, financiación no llegaba para los proyectos de investigación, ¿no? Que suele ser, por desgracia, en demasiadas ocasiones, pues tenías un plan B donde poder, bueno, pues también poderte ganar la vida, ¿no? Y poder ejercer
que tú te habías preparado, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Todo esto que nos cuentas. También es verdad que tuviste una experiencia personal, justo antes de iniciar la carrera, ¿no? Tuviste un problema personal, ¿no? Mm. En la médula, que también te obligó a empezar un poquito más tarde, ¿no? Que se Sí, solventó. sí, el problema lo tuve al final de la carrera, o sea, antes de empezar, digamos, la tesis doctoral, en quinto curso, en los exámenes de diciembre, empecé a notar bastante dolor en la zona del cuello. Fui a que me vieran, me dijeron, nada, pues eh, ya no me acuerdo exactamente, pero bueno, me dijeron algunos movimientos, algunas cosas, pero vamos, o sea, no. Claro. Al tiempo volví a tener otra vez esos dolores y además, claro, me duraron más tiempo, más dolor y entonces, que además me pillaron en el extranjero. Y al volver a España, pues nada, fuimos a que me viera un médico especialista de espalda y me miró y tal. Y dice, bueno, yo creo que aquí hay algo más, no, no es solo pues que pueda haber una espalda un poco torcida, ¿no? O alguna cosa así. Y me mandaron a hacer una resonancia y en la resonancia que normalmente el médico que te hace la resonancia no te dice nada ni hace nada, ¿no? O sea, se Mm. pasa y se la manda al médico que la haya pedido Sí. y tal. Y al rato sale de la cabina y me hace como unas pequeñas pruebas y yo ahí ya dije, aquí hay algo en la resonancia no ha salido bien porque si no, no. Y nada, y al tiempo pues me dijeron que tenía bueno, en aquel momento no se vio lo que tenía, simplemente se veía que estaba, la médula estaba ensanchada y tenía sangre en esa zona por dentro. Y claro, eso es lo que me provocaba el dolor y ahí podía haber varias opciones. Y ya pues después de varias pruebas, meses esperando, tal, pues un médico tuvo la valentía de decir, bueno, tiene 23 años, no puede pegarse con estos dolores toda la vida, hay que abrir y ver qué es lo que pasa e intentar solucionarlo. Y al abrir, pues se encontró que eso, que había un tumor benigno, lo extirparon, en teoría y en la práctica podríamos decir, porque ya han pasado unos cuantos años desde entonces, lo sacaron entero y lo sacaron entero sin dañar ninguna otra cosa. Entonces, bueno, pues sí que al final es la médula, entonces, bueno, pues me falta algo de sensibilidad en las extremidades, sobre todo en la pierna derecha, pero bueno, nada que no me impida hacer vida normal, o sea, la fuerza, la velocidad, todo está bien, es solo eso, pues que, pues yo qué sé, hay veces que mi mujer me echa la bronca, ¿no? Porque dice, oye, que no te has enterado que te he llamado y tal. Claro, pues yo hay veces que igual la vibración de un móvil que la gente la notaría más fácilmente, pues yo igual no la noto, pero ya está, no tengo mayor problema. Bueno, aparte de que te echa la bronca tu mujer, no tienes ningún problema más. Me alegro mucho que se resolviese de esa forma y que peleases, ¿no? Hasta conocer el diagnóstico y enhorabuena, ¿no? Porque cuando todos tenemos un problema médico hay que insistir hasta que nos hagan caso y nos solucionen nuestro problema. Me alegro por ese médico y esa valentía que tuvo. De ahí la importancia de la investigación, que todo va alineado, ¿no? Y bueno, tú seguiste con tu trayectoria profesional. Aquí hablabas en tu biografía que diste gracias, ¿no? También pues, a los mentores que tuviste en su día, pues a Alfredo Martínez, profesor Fermín y Milagro Yoldi de la Universidad de Navarra, que fueron un poco tus supervisores y tus mentores, ¿no? Los que te ayudaron un poquito a encauzar tu carrera universitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo considero que tuve bastante suerte con mis mentores. Yo estoy muy contento, tanto con ellos como con el que tuve en Liverpool. Eh, eran dos personas bastante diferentes. Fermín justo había terminado su tesis no hacía mucho tiempo y yo era su primera tesis doctoral, la primera tesis doctoral que codirigía. Y en el caso de Alfredo, pues Alfredo ya llevaba bastantes tesis, Alfredo ya era catedrático, bueno, era una persona en el mundo de la obesidad, que es donde me metí, pues ya con mucho reconocimiento a nivel España e incluso mundial. De hecho, eh, yo tuve, en parte de la tesis, yo tuve una financiación que era del Instituto Danone. Muchas gracias al Instituto Danone por esa financiación, que fue
que en el momento que me la concedían, creo que eran 5 o 6 en toda España, y además daban un premio a una trayectoria científica. Y coincidió que la vez que, digamos, a mí me daban la beca, a Alfredo le dieron el premio por la trayectoria científica, con lo cual, bueno, pues digamos que él ya en ese momento era alguien bastante reconocido. Y era una combinación muy interesante para mí, ¿no? Porque Alfredo me aportaba eso, la visión de hasta dónde se puede llegar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Luego, además, bueno, era una persona, bueno, es una persona súper activa y metida en un montón de cosas. Y luego Fermín, pues eso, como era su primera tesis, pues estuvo muy, muy cerca de mí en el laboratorio, ayudándome en todos los pasos, muy, 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 muy cercano en esa investigación, ¿no? Y bueno, pues eso, yo, digamos, gracias a ellos, como decía, también gracias al Instituto Danone, porque la financiación es muy importante, y también tuve financiación en aquel momento de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, que daba becas también para investigación. Entonces tuve más o menos la mitad de los años tuve la Asociación de Amigos y la otra mitad tuve el Instituto Danone. Así que muy agradecido tanto a la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra como al Instituto Danone. Lo importante que es apoyar los proyectos de investigación y más en las tesis también, ¿no? Que es cuando justo finalizas la carrera y tienes que presentar tu proyecto, ¿no? Y tener Sí. unos mentores que te sigan motivando, ¿no? Y que te apoyen, ¿no? Que pese a todo su bagaje profesional, pues que sean personas cercanas al estudiante, ¿no? Al que está empezando para aportarle bueno, pues su saber hacer, que es fundamental, ¿no? Sí, sí, Hay sí. que seguir así. Bueno, hiciste la tesis de terapia génica. Trabajaste, bueno, como has comentado antes, en la farmacia, luego marchaste a Liverpool, que estuviste trabajando con el profesor Paul, a ver si lo digo bien, Trairon, donde estudiaste la proteína eh, ANGPTL4. ¿Qué proteína es esta, Pedro? Ayúdame. Y sistema endocannabinoide. ¿Esto qué Mm. es? Explícanos. Sí. Eh, bueno, primero que antes yo creo que se me ha olvidado, o sea que he agradecido a las instituciones que me dieron el dinero, y aunque creo que es obvio por cómo hablaba de ellos, también agradezco muchísimo tanto a Alfredo como a Fermín, pues que decidieran ser mis directores de tesis y, como has dicho, Puesto. que me apoyaran en todo ese recorrido. Y que a día de hoy pues todavía siento su apoyo. O sea que muchas gracias. Los tienes Eh, ahí, los tienes presentes, los tienes Eso ahí es, contigo. sí. Y luego me has preguntado por ya el paso a Liverpool. El profesor Paul Traherne era también una persona especialista en el campo de la obesidad, y la verdad es que, bueno, yo de nuevo súper agradecido por haberme encontrado en su camino, porque me enseñó muchísimo a nivel científico, pero también a nivel humano. Yo de vez en cuando comento, cuando con algún doctorando o con alguna persona, comento las reuniones con él. Nos reuníamos una vez a la semana, más o menos una hora, y igual media hora era hablar de cosas de la vida y la otra media hora era científica. Entonces yo estoy súper agradecido porque además fue en un momento en el que yo tenía dudas, ¿no? De si seguir por el camino, porque pues, la tesis había sido difícil, era una tesis arriesgada, y bueno, pues no salieron todos los resultados que nos habría gustado que salieran, y en ese sentido yo fui a Liverpool un poco para decir, bueno, voy a hacer solo investigación y ver qué ocurre, porque mientras hacía la tesis hacía docencia, o sea, ya en la Universidad de Navarra eh, ayudaba en las prácticas de algunas asignaturas y tenía mi investigación, mi tesis. Entonces, las prácticas, la docencia en las prácticas me gustaba, y bueno, eso, digamos, me gustaba, más o menos considero que salía relativamente bien, y la investigación, como digo, pues bueno, los resultados no fueron tan buenos, y al final Claro. también es cierto que cuando uno empieza un poco como en un sueño, ¿no? Y se imagina que todo va a salir súper bien, que vas a curar la diabetes tipo 2, que El premio Nobel, ¿no? Que vas a eso conseguir es. tal, ¿no? Eso es. Entonces, claro, pues al final la realidad te baja de la nube, y bueno, cuesta un poco bajar de esa nube.
Entonces, a Liverpool fui un poco también a decir, bueno, aquí voy a hacer solo investigación y ver qué ocurre. Y ya digo, o sea, la experiencia fue muy, muy enriquecedora por toda la gente que me encontré allí, pero especialmente por el profesor Paul Treyhorn, porque eso fueron reuniones muy interesantes a nivel humano y a nivel científico. Y me preguntabas antes por la investigación propiamente, ¿no? Entonces, ANGPTL4. Es difícil en español, es difícil en inglés también. Es la proteína parecida a la angiopoyetina 4. Ese es el nombre así, digamos, es una proteína que en su momento se vio que podía tener algo que ver con obesidad, con el metabolismo. Las angiopoyetinas están relacionadas con el sistema cardiovascular y esta en concreto pues parece que podía estar relacionada un poco eso con cuestiones más de metabolismo, cuestiones más vinculadas a obesidad. La vinculamos también, que luego sale también en mi trayectoria, la vinculamos también un poco con hipoxia, ya que en aquel momento el grupo estaba trabajando, había otras personas del grupo que estaban empezando a trabajar con la relación de la hipoxia y la obesidad. De hecho, Paul Treyhorn ya era famoso en aquel momento, pero en su investigación en los últimos años se hizo muy famoso por sus trabajos en hipoxia con obesidad, porque fue el primero que propuso que podía haber una relación del oxígeno con la obesidad. Curioso. Sí, y entonces eso, pues hicimos diferentes análisis. Ese era el proyecto que acababa. Ya se habían hecho varias cosas y hicimos algunos experimentos. Bueno, se publicó un artículo respecto a eso, pero luego la mayor parte de mi estancia en Liverpool fue más bien en el sistema endocannabinoide, porque en aquel momento se había empezado a comercializar un medicamento que se llamaba Rimonabant. El principio activo era Rimonabant y el nombre que se usaba comercialmente era Acomplia. Era un medicamento que actuaba a nivel del sistema endocannabinoide, bloqueando el receptor de cannabinoide 1. Al bloquear ese receptor disminuía el apetito. Al disminuir el apetito la persona comía menos, engordaba menos, el cuerpo tenía que movilizar las grasas para quemar parte de esas grasas para obtener energía. Bueno, era un fármaco, digamos, antiobesidad. Y en el momento ese era probablemente el fármaco antiobesidad más prometedor. Pero, bueno, nosotros estuvimos trabajando, digamos, a nivel más molecular, entender pues cómo funcionaba. El receptor CB2 también estuvimos analizando diferentes compuestos parecidos a ese Rimonabant y viendo un poco, pues entendiendo mejor la obesidad y buscando nuevas dianas terapéuticas y buscando formas de ayudar en el tratamiento de la obesidad. ¿Qué ocurrió? Que el Rimonabant se vio no por nosotros, sino por grupos que nosotros estábamos trabajando a nivel de células y a nivel de animales, pero había otros grupos que estaban trabajando a nivel de humanos y vieron que aumentaba digamos, los suicidios y los pensamientos suicidas. Entonces, bueno, pues en cuanto vieron eso a nivel de la Agencia Europea del Medicamento y la FDA, que es la de Estados Unidos, decidieron quitarlo del mercado. Y eso ha ocurrido con bastantes medicamentos relacionados con la obesidad en los décadas anteriores. Ahora sabemos que ha salido el Ozempic, ¿no? Y el Mounjaro, que están, digamos, rompiendo todas las barreras. Las dos empresas farmacéuticas que lo comercializan se están haciendo de oro, platino o lo que sea. Es que es el grial, ¿no? Es El el grial. medicamento contra la obesidad, aunque hay muchas personas en diabetes tipo 2 que lo utilizan por obligación y como medicación, a la gente se le va, ¿no?, la cabeza y busca el santo grial, ¿no? Eso es, sí. Y entonces el sistema endocannabinoide es un poco lo que estudié en ese momento, principalmente por este medicamento que salió y, bueno, pues en ese sentido parecía que era
un sistema interesante para estudiar dentro de la obesidad. Y sí que era un sistema muy interesante, pero claro, el sistema endocannabinoide está presente en todo el cuerpo, sobre todo está presente a nivel del sistema nervioso. Entonces, claro, Claro. si lo tocas para reducir ingesta, también afectaba a otras cuestiones. Por eso es importante investigar, ¿no? Y por eso nos tenemos que estar totalmente tranquilos que cuando la Agencia de Medicamento observa a un problema, pues enseguida habla e informa sobre ello, ¿no? Para eso están las investigaciones, para eso están las pruebas, todas las que hagan falta, hasta determinar que un medicamento es seguro o no, ¿no? Eso es importantísimo, es Eso es. vital. Y bueno, que el santo grial, ya te digo, que ahora mismo ha habido personas con diabetes tipo 2 que se han visto falta del medicamento porque otras personas sin patología pues han lanzado para buscar el camino rápido, ¿no? Eso Que nos es. demos cuenta de que la obesidad no es algo tan sencillo, que es muy complicado, que no todo el mundo tiene un peso no deseado porque quiera, sino porque existe una patología detrás o porque hay un problema detrás, ¿no? Y que nos sirva también para reflexionar antes de juzgar, ¿no? A cualquier persona, ¿no? Sí. Que veamos que hay investigadores de primer nivel que están detrás para ayudar a estas personas, ¿no? Y que no juzguemos porque sí, ¿no? Ahí lo lanzo. Sí, Bueno, sí. yo creo que es para toda tu trayectoria, es para estar muy orgulloso, ¿no? Tú mismo lo decías porque has participado en conferencias, has publicado estudios científicos y te sientes ya un poco el líder, ¿no? De proyectos en investigación científica. Lo has conseguido, Pedro, fíjate, de ese sueño que tú tenías, ¿no? Que te decantaste por estudiar farmacia, por esa practicidad de tus padres, ¿no? Pero que al final tú lo has conseguido, ¿no? Con esa tenacidad que has tenido. Muchas gracias, Susana. O sea, bueno, muchísimas gracias, digamos, por todo lo que estabas diciendo ahora. A día de hoy todavía no me siento líder, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me suena una palabra muy grande, muy fuerte. Pero bueno, o sea, voy en ese camino. No como, digamos, necesidad personal de alcanzar ese hito, ¿no? Del liderazgo, de tal, sino porque entiendo que eso ha llegado por un esfuerzo, por un trabajo, por una constancia y por una ilusión, sobre todo, ¿no? Una ilusión de poder ayudar a las personas e intentar, en la medida de lo posible, pues poner mi granito de arena para que la sociedad sea un poquito mejor desde un campo, como decías al principio, ¿no? La investigación, que es muy vocacional, o sea, porque al final es duro encontrar el camino, es duro continuar y hay que tenerlo muy claro. Y bueno, pues tienes razón, ¿no? Que he alcanzado mi sueño y espero seguir desarrollándolo todavía bastantes años. Por supuesto que sí. Ilusión y motivación no te falta y lo vas a hacer. Y de hecho, vamos a presentar hoy un estudio que estáis llevando a cabo un equipo de la Universidad de Navarra para las personas con diabetes tipo 2, que todos saben, bueno, la mayor parte de la gente que nos está escuchando, porque muchos suscriptores tienen diabetes, pero los que no tengáis diabetes, existen diferentes tipos de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, que es del sistema inmunológico, que identifica las células betas del páncreas como invasoras, ¿no? Las ataca, las destruye y directamente el páncreas deja de segregar esa hormona fundamental para la vida, que es la insulina, que la necesitamos absolutamente todos y por lo tanto nos tenemos que inyectar la insulina de forma artificial, dicho de forma muy sencilla, lo que es la diabetes tipo 1, ¿no? Que se suele diagnosticar en menores, incluso bebés y en la edad más o menos joven, ¿no? Pero luego está la diabetes tipo 2, que es una resistencia a la insulina, se suele diagnosticar ya en personas adultas por norma general, aunque cada vez está bajando más la edad, quizá por los hábitos alimenticios, que tampoco tenemos que estigmatizar, se ha dicho siempre que es por una alimentación inadecuada, por falta de ejercicio, etcétera, pero existen, y se está viendo últimamente que existen cada vez más factores que hace que una persona desarrolle una diabetes tipo 2 y que por lo tanto también se merecen investigación y apoyo. Y ahí precisamente nace el proyecto Diabetes 2 Predict, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí. Sí, nosotros decimos, por hacerlo un poco ahí como inglés, Diabetes to Predict, ¿no? Que suena así como un poco... Vale, suena mejor, suena más, claro, es que no es lo mismo decirlo en inglés que en castellano, eso está claro, Sí, sí, a nivel sí. general, Siempre es como más sonoro, ¿verdad? suena mejor.
Sí, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que es un gran reto, es una gran ilusión también. Es un proyecto en el que estamos involucrados mucha gente. Está involucrada, hay 4 instituciones metidas en este proyecto. Está por un lado Genbioma, que es la que lidera el proyecto, es la empresa que está produciendo los probióticos y en este caso postbiótico es lo que vamos a usar, pero también eso producen probióticos. Llevan ya un tiempo trabajando en estas moléculas y trabajando en este campo y con nuestro grupo también, ¿no? Hemos hecho ya diferentes experimentos para ir analizando las posibilidades de esas moléculas. Ahora enseguida iré un poco también a cómo ha funcionado esa molécula. Pero bueno, continúo con las instituciones involucradas. Luego tenemos también a Patia Diabetes, que es experta en lo que sería análisis genético y ver a nivel de nuestra genética, pues qué tipo de en este caso, qué tipo de diabéticos tipo 2 somos, ¿no? Porque, como comentabas, hay muchos factores que nos van a llevar a que seamos diabéticos tipo 2 y dentro de esos factores, igual que ocurría en obesidad, que en obesidad, muchísimas gracias por lo que has dicho, ¿no? De juzgar. Creo que mucha gente, y yo posiblemente me he encontrado en esas personas hasta que me he metido en el mundo de la investigación en la obesidad, que pensamos que es tan sencillo como pues comer menos y moverse más, ¿no? Pero no es así, no es tan sencillo porque, bueno, si no ya estaría solucionado y no está solucionado. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, de hecho ahora a nivel internacional ¿cómo decirlo? Se nos empuja, se nos anima a que no hablemos de personas obesas, sino de personas con obesidad, ¿Mm? personas con sobrepeso, ¿no? O sea, que quede bien claro que es una enfermedad, ¿no? Y que esa enfermedad, digamos, igual que otras enfermedades, podemos tener más o menos responsabilidad, pero no somos los únicos responsables de Exacto, desarrollarla y de mantenerla. exacto. Entonces, en diabetes tipo 2, pues quizá dentro de lo que son las dos diabetes, la diabetes tipo 2 va como muy emparejada a la obesidad. De hecho, en este estudio, las personas que entran tienen que tener sobrepeso u obesidad, más que nada porque la mayor parte de personas con sobrepeso u obesidad tienen diabetes tipo 2 o acaban Exacto, desarrollando sí. diabetes tipo Ujú. 2. Mm. Entonces, bueno, pues también está muy vinculada, ¿no? A cómo es nuestro estilo de vida, pero no es lo único y no es tan sencillo Exacto, como decir, oye, pues no, pues ten un mejor estilo de vida y ya está. Pues sí, vale, va a ayudar, por supuesto que va a ayudar. No yo no voy a ser el que diga que no, ni muchísimo menos, pero que hay más factores que influyen. Entonces, Patia Diabetes, eso, nos puede dar información de cómo es nuestra genética y en ese sentido entender mejor qué tipo de diabético tipo 2 somos. Pongo un ejemplo. Digamos que eso, tengo prediabetes, voy a meterme en lo que sería el estado anterior a desarrollar la diabetes tipo 2, en la que es más fácil revertir la situación. Mm. Me lo Sí, dicen y yo digo, vale, pues voy a empezar a hacer deporte y revierto. Bien, pero quizá hay otra persona que el efecto del deporte no es tan, será bueno, porque en exacto. todos es bueno el deporte, Por supuesto. pero igual no es tan efectivo como en mi caso. Entonces, a nivel genética, eso también podemos ver un poco, ¿no? Ver un poco qué tipo de diabético es la persona y en ese sentido qué tratamiento le va a ir mejor. Si le va mejor una dieta con baja en carbohidratos, si le va mejor deporte, si le va mejor metformina, si le va mejor todo, si, bueno. Entonces, Patia nos aporta eso en este proyecto. Luego tenemos a BioVizcaya, que es una institución hospitalaria dentro de Vizcaya, que está en Bilbao, y que junto con nosotros, que nosotros seríamos, bueno, somos un equipo bastante grande, porque seríamos Universidad de Navarra, y dentro de la Universidad de Navarra estaría la Clínica Universitaria de Pamplona, la Clínica Universitaria de Madrid, el CIMALAB, que nos ayudaría con lo que es todo el tema de los análisis, sobre todo los de metagenómica, que serían los de la microbiota, ver cómo funciona nuestra microbiota. Y nosotros
Y dentro de nosotros estaría parte del departamento y una parte muy importante del departamento que sería la unidad de intervención nutricional o unidad de intervención en humanos. Mm. Y creo que no me he dejado a nadie porque al final es un grupo bastante... Ah, bueno, perdón, sí que me he dejado a alguien. Y tenemos también la CRO, que es la unidad que se ocupa dentro de la clínica de asegurar la calidad de los ensayos clínicos normalmente. En nuestro caso es un ensayo de intervención nutricional, no es propiamente un ensayo clínico, pero van a ser los que van a monitorizar que todo se hace con la mejor calidad posible. Como una auditoría, ¿no? Como Como una auditoría, auditar eso es, sí. cada fase del Sí, proyecto, ¿no? Y del estudio, que se cumplen sí, las fases de forma sí, correcta y cumpliendo todos todas las bases, ¿no? eso es. Perfecto. Sí. Y eso, y como decía, BioVizcaya y nosotros somos los que nos vamos a ocupar de la parte de humanos, hacer la difusión y la atracción de voluntarios y hacer la intervención con un postbiótico. En este caso lo que les vamos a dar es un postbiótico que se ha visto previamente con otros estudios que han hecho desde GenBioma, algunos de ellos en colaboración con nosotros, en los que se ha visto que en animales ese postbiótico ha sido bastante efectivo para mejorar el metabolismo de la glucosa en esos animales, tanto animales que estaban tratados con metformina como animales que no estaban tratados con metformina. O sea, es decir, el postbiótico ha sido lo suficientemente fuerte como para complementar a la metformina. Para, digamos, mejorar esa resistencia de la insulina que sufren las personas con diabetes tipo 2. Eso es. No en fase prediabetes, sino ya con diabetes, ya tratados con metformina o sin metformina, Eso sin es. ningún tratamiento, digamos, de ningún medicamento. Eso es. Interesante, interesante. O sea, puede ayudar. ¿Y qué es un posbiótico? Esto es que, claro, se oye probiótico, eso creo que ya todo el mundo lo Sí, conocemos, ¿no? Pero el posbiótico, ¿qué es? vale. Gracias. Digamos, hay muchos más términos, pero yo voy a quedarme con los tres principales. Los dos primeros que voy a mencionar seguramente ya los habrá oído todo el mundo o casi todo el mundo. Y el tercero, que es por el que me preguntas, igual es más novedoso, ¿no? Pero bueno, creo que es importante nombrar los otros dos para entender el tercero. Ya se lleva mucho tiempo trabajando en lo que es la microbiota, ¿no? Sí, Las sí, la bueno, salud de, sí, la salud tenemos... intestinal que tiene mucha relación con la salud al final. Eso es, eso es. Entonces, bueno, tenemos diferentes microorganismos, virus, bacterias, a lo largo de todo nuestro cuerpo, pero la mayor concentración está en lo que sería la zona de los intestinos, sobre todo en el intestino grueso. Y en las últimas décadas, podríamos decir, eh, hemos visto que, uno, hay una gran cantidad de microorganismos, el número es muy grande, se habla, hace unos años se habló de 10 microorganismos frente a una célula humana, es decir, que teníamos 10 veces más microorganismos que células. Parece que hubo un error en esos análisis y ahora se habla de 1,2 frente a 1, más o menos. Y eso supone una cantidad de gramos en nuestro organismo, bueno, pues alrededor de 200 gramos se habla ahora mismo, que igual eso no suena tanto. Pero claro, son microorganismos, son mucho más pequeños que nuestras células. Entonces, bueno, tener 1,2 frente a una célula nuestra es una cantidad para tenerla en cuenta. Estas bacterias nos ayudan en nuestro metabolismo y también producen sustancias. Esas sustancias pueden ayudarnos al metabolismo, pueden ayudar en diferentes cosas. Entonces, se ha visto que esa microbiota intestinal está relacionada con diferentes problemas metabólicos o ayudas metabólicas. O sea, no vamos a ponerlas, o sea, si digo eso, parece que son malas, no son buenas. Entonces, si tenemos una buena microbiota intestinal, es más fácil que tengamos menos problemas cardiovasculares, que tengamos menos problemas metabólicos como puede ser la obesidad, la diabetes tipo 2, incluso, que yo la primera vez que lo leí dije, sí, tanto como eso, incluso problemas mentales. Ostras. Ansiedad, depresión también parecen estar bastante vinculadas
entre otras cosas, hay muchos factores, ¿no? Igual que en obesidad y en diabetes hay muchos factores, pero entre otras cosas parece que la microbiota también tiene que ver con eso. De hecho, hace poco leía, me llega de vez en cuando de la Universidad de Harvard, unos mails que mandan con, pues, muy variados, ¿no? Pues a veces la tensión, ¿qué hacer para bajar la tensión? La ansiedad, ¿qué hacer para disminuir la ansiedad? Bueno, pues en uno de esos, una de las cosas que ponía era uso de probióticos. Y dije, mira, o sea, ya está ahí puesto como una de las... Sí, sí, ya está, digamos, corroborado, ¿no? Por una universidad, ni más ni menos que Harvard, Exacto. que tiene mucha influencia, ¿no? O sea, la Sí. importancia, ¿no? Y entonces, bueno, y ahora ya me voy a los términos, que quizá me voy un poco por las ramas, pero entonces, No, no, tranquilo, no tenemos prisa. Todo sabiduría, no te preocupes. muy bien. Entonces, prebióticos es, dicho, digamos, de una forma rápida y para que nos entendamos, es la alimentación de las bacterias que tenemos en nuestro organismo. O sea, los prebióticos son sustancias que van a ayudar a que nuestras bacterias se alimenten y se alimenten adecuadamente. Es decir, vamos a buscar que esa alimentación ayude a que tengamos la mejor microbiota posible. Es un poco como ahora sale en la tele, ¿no? Pues los alimentos para los perros, para los gatos, que dices, ¡buah! O sea, hay veces que piensas, me gustaría casi ser perro, ¿no? Porque fíjate lo que le están dando, que le ayuda a tener bien los cartílagos, el no sé qué, el tal. Uf, tienen una sanidad inmensa. Yo he tenido perro, por desgracia ahora ya no, pero tienen una sanidad que ya la querríamos mucho. Ya te lo digo, el cuidado que les tienen, Eso que les es. aportan los veterinarios. Sí, Sí, sí. sí. Y eso, entonces prebióticos es la alimentación para ayudar a que esas bacterias crezcan adecuadamente. El probiótico son las propias bacterias. Vale. Dentro de esas propias bacterias, normalmente cuando hablamos de probiótico nos referimos principalmente a bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo. Es decir, si yo voy al Mercadona, que tiene, por ejemplo, o a, bueno, no sé si en este caso puedo decir nombres, No pasa nada en absoluto. No, no tenemos ningún patrocinio, no te vale, preocupes. bueno, o Bienvenidos sean. vamos al supermercado, vamos a la farmacia, vamos a diferentes opciones, ¿no? En las que podamos conseguir un probiótico. Sí que como farmacéutico de formación, pues aconsejaría más ir a la A la farmacia, farmacia. Yo pero bueno. también, yo también. Entonces vamos y hay una caja que pone probióticos. Entonces, ¿qué va a tener esa caja? Pues va a tener diferentes cepas de bacterias que se ha visto que son beneficiosas para nuestra salud intestinal. Y posbiótico. El posbiótico pueden ser dos cosas principalmente. Se considera posbiótico la bacteria que teníamos ahí en probióticos, una cepa o varias cepas, ¿no? Que está inactivada. Es decir, en probiótico la Ah, bacteria está viva. vale. Otra cosa es que cuando nos lo tomemos, cuánto pueda llegar realmente a nuestro intestino. Pero teóricamente esa bacteria está viva en probiótico. Cuando hablamos de probiótico, teóricamente la bacteria está viva. Y en posbiótico, la bacteria está inactivada. Está muerta, por decirlo rápido y mal, ¿no? Mm, mm. Esa sería una opción de posbiótico. La otra opción de posbiótico es esos probióticos producen metabolitos, producen diferentes sustancias. Esas sustancias, muchas de ellas, se consideran buenas también para nuestra salud. Entonces, el posbiótico también puede ser una de esas sustancias. En nuestro caso, en este estudio, es la bacteria inactivada. Mm. La bacteria inactivada, es decir, a las personas que van a formar parte del estudio, va a haber como dos grupos, ¿no? Una que se les va a dar pues, el posbiótico y otras personas que se les va a dar, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra, el... ahora no me sale la palabra. Cuando, ¿cómo se llama? ¿El No me placebo? sale. El placebo, exacto, no me salía la palabra, lo tenía y no me salía. El placebo. O sea, a unas personas se les va a inyectar esa bacteria inactiva Ujú. y a las otras el placebo. ¿Y por qué inactiva? Vale. Primero hago una pequeña corrección. En este caso, lo que van a recibir es una cápsula Vale, diaria en la que van a tomar, o sea, tanto el grupo control placebo como el grupo tratado va a recibir básicamente la misma cápsula.
mismo color, mismo tamaño, mismo... Por supuesto, sí. Y dentro, el placebo va a llevar solo lo que acompañaría al probiótico y en el caso del grupo tratado va a llevar lo que acompañaría al posbiótico y en el grupo tratado va a llevar todo lo que acompaña más el posbiótico. ¿Por qué inactivada? Hay, digamos, varias cuestiones en este caso. En primer lugar, quizá voy hacia el final, ¿no? En primer lugar, porque se ha probado si funcionaba y se ha visto que funcionaba y que incluso parecía que funcionaba mejor que el probiótico. Vaya. Entonces, al final, digamos, lo más importante es que funcione. Por Entonces, supuesto. por supuesto, entonces parece que funciona mejor como posbiótico. Pero además, luego el posbiótico tiene una serie de ventajas. Como la bacteria ya no está viva, podemos mantener esas cápsulas a temperatura ambiente durante mucho tiempo, no hay problema. No debería haber tanto problema del tránsito intestinal, o mejor dicho, el tránsito gástrico más que el El intestinal. digestivo, ¿no? El Todos los digestivo, jugos que le puedan destruir, etcétera, podría pasar de forma mucho más. eso es, porque la bacteria ya está muerta. Entonces, el miedo de decir, vale, yo estoy metiendo 2 millones de bacterias vivas, pero a lo largo de todo el sistema digestivo, realmente al intestino grueso, que es donde queremos que se localice y crezca, ¿cuántos de esos millones nos van a llegar vivos? Entonces, en el posbiótico, como ya está inactivada, también se puede ver afectado, ¿no? por todo el tránsito. Pero digamos que el miedo es un poquito menor. Mira, eso no lo había pensado. Eso, y además es interesante porque si estas personas tienen alguna otra patología digestiva, pues eso también les va, digamos, a cubrir, ¿no? Que eso tenga al final un funcionamiento mejor o no. Por ejemplo, Eso yo es. qué sé, pues cualquier gastritis o cualquier otro problema digestivo, ¿no? Que pueda hacer que no llegue a su destino de la forma más adecuada, ¿no? Que es de lo que se trata y de que Sí, funcione. eso es. Entonces, digamos, resumiendo, funcionamiento teóricamente mejor y uso más sencillo, más cómodo. Y luego hay una tercera que yo creo que a día de hoy ya no es tan importante, pero yo creo que durante un tiempo había gente, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Que dice, me voy a meter unas bacterias vivas en mi cuerpo. Entonces, bueno, el posbiótico es una molécula. O sea, es como, digamos, decir, bueno, pues me voy a tomar, yo qué sé, unas pastillas de vitamina C. A nivel preocupación, ¿no? De decir, ¿qué me estoy metiendo? Es casi lo mismo, no es lo mismo, ¿no? O sea, son como Sí, sí, es moléculas son muy diferente. diferentes, Sí, pero sí, sí. se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Y bueno, pues también entiendo, ¿no? Que pudiera haber gente que dijera, jo, me voy a meter unas bacterias vivas en mi cuerpo y ¿qué ocurrirá? ¿Qué van a hacer? Entonces, bueno, en ese sentido también el posbiótico puede generar un poquito menos de incertidumbre, ¿no? En las personas que... Dar más confianza para participar en un estudio, ¿no? Que sepas que está totalmente asegurado y Eso es. que está respaldado y que además vais a tener auditorías, vamos, que más seguro Eso, no puede ser. eso es. ¿A quién va dirigido? ¿A qué personas? ¿De qué franja de edad? Ya sabemos que personas con diabetes tipo 2. ¿Qué franja de edad habéis decidido? Vale. Va dirigido tanto a hombres como a mujeres y 18 a 70 años. ¿Por qué esa franja de edad? Porque con 18 años ya son adultos y no tendríamos que depender, ni ellos tendrían que depender, ¿no? de obtener un Lógicamente. permiso paternal. Queremos analizarlo en lo que es la etapa adulta. Quizá en otro momento, digamos, lo analizamos también en etapa infanto-juvenil, pero bueno, ahora mismo nos parece más adecuado probarlo en etapa adulta, que es donde se encuentra la mayor parte de la población. De las personas con diabetes tipo 2, desde luego, sí, Exacto. totalmente.
Eso es. Y luego esa es otra, ¿no? Que en diabetes tipo 2, pues la mayoría van a estar en esa franja de edad o más mayores. Mm, ¿Qué ocurre? ¿Por qué no nos vamos a por encima de 70 años? Eso es algo que en nuestros estudios suele ocurrir bastante, porque dices, jo, pues, oye, ¿por qué no te vas a los de hasta 80? Bueno, pues podríamos hacerlo. Tendría sus ventajas y sus desventajas. En este caso, y en los otros estudios, pensamos que las desventajas superan a las ventajas. Las desventajas serían que, claro, cuanto más mayores somos, más medicación tomamos, sí, más, y en ese sentido, más complejo es nuestro organismo. también. Entonces, los resultados que viéramos nos costaría saber si son por el posbiótico, si son por la medicación X, si son por... luego además, claro, cuando, a ver, ahora mismo con 70, 75, incluso 80 años, la gente está bastante bien, Mm, pero también ya a partir de cierta edad, pues hay más riesgo de que la cabeza no funcione bien y que se les olvide tomar la pastilla. Eh, totalmente. bueno, entonces ahí hay una serie de desventajas. Sí que hay una ventaja y es que, digamos, van a tener más tiempo como para meterse en un estudio como el nuestro, teóricamente, pero bueno, creemos que por la dificultad, sobre todo la dificultad metabólica, cuanto más complicado sea el organismo que va a recibir ese tratamiento, más nos va a costar saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, claro, tiene que ser simplicidad total, ¿no? Porque al final, si contra más eh, cosas existan, ¿no? Más variables existan, pues es más difícil llegar a una conclusión, ¿no? Eso Real. es. Por eso habéis decidido hombres y mujeres entre esa franja de edad, 18 y 70 años, con diabetes tipo 2, una medicación estable, sin insulina, o sea, Eso. metformina o ejercicio y dieta, bueno, con sobrepeso, ¿no? Que hablábamos antes, por encima de 25, ¿no? Mm. 25, 26, que ya sería por encima del Sí, IMC, ¿no? sí. Esa En sería este la caso, franja de edad sí, y de personas. eso es. Sí, en este caso el sobrepeso obesidad quizá es también un poco por estabilizar la muestra. Quiero decir, para este estudio nos podría valer alguien que esté en normopeso. Sí que nos podría valer. ¿Qué ocurre? Que como he dicho antes, la mayor parte de diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, aquí ha sido reducir variables. Si tenemos, digamos que tenemos, yo qué sé, en el placebo, en el control nos entran 10 que no tienen sobrepeso y en el de tratados nos entran 5 que no tienen sobrepeso, pues quizá también nos compliquen un poco a la hora de entender los resultados. Entonces, bueno, es simplemente por eso, no hay más misterio, ¿no? En ese sentido. No, está claro que contra menos variables y los sujetos a estudio sean lo más similares posibles, los resultados también van a ser mejor, ¿no? O por lo Eso menos los vais a poder analizar y leer correctamente, que es de lo que se trata, ¿no? Eh, Has hablado ya del posbiótico, de la microbiota. ¿Ya se ha descubierto que realmente existe una relación entre la salud de nuestra microbiota y la diabetes tipo 2? Parece ser que existe una relación, ¿no? Por lo que veo. sí, sí, sí. Como digo, en el caso de los animales, en los que, digamos, se ha trabajado con el probiótico, bueno, con varios tipos de probióticos, pero en concreto con un probiótico que era también una de las posibilidades dentro de este estudio, y el posbiótico, se ha visto que tiene un efecto bastante potente en lo que es el control de la glucosa en esos animales. De hecho, también incluso el perfil lipídico también lo mejoraba un poco. Entonces, al final, como decía antes, la microbiota se ha visto que está relacionada con nuestro metabolismo. Y yo creo que, como decíamos antes, ¿no? Al final, obesidad, diabetes, es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil decir, no, pues come menos, no, pues come mejor, pues haz más ejercicio, pues tal. Sí, sí, vale. No, no voy a, ni muchísimo menos, no voy a decir que eso no tenga su efecto también, pero que hay más cosas involucradas, sí, y que si nosotros podemos ayudar, pues eso, con un postbiótico que ayude a que la persona tenga una microbiota mejor y, por ejemplo, en este caso voy a dar un ejemplo de una persona bastante cercana a mí que pues quiere perder peso y me dice, oye, pues estoy pensando en usar el Ozempic, tal. Eh, yo le digo, mira, yo
en tu caso tengo mi duda, ¿no? Porque todavía no tienes propiamente diabetes, que es lo que para lo que sea Exacto. es comercializado. Sí que se está viendo pues, que ayuda a perder peso y tal, pero no se sabe, pero claro, de cara a perder peso es una ayuda a largo plazo y no hay estudios a muy largo plazo, ¿no? Entonces yo tengo como mi cierta duda en ese sentido, pero me dice, no, mi idea es perder peso, una cantidad de kilos X, que eso me permita volver a hacer deporte, porque ahora mismo no tengo ganas, digamos, no tengo ganas, no tal. Y digo, mira, pues lo entiendo, entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, si con ese posbiótico conseguimos que ayude un poquito, bien con metformina, bien sin metformina, pero que esa persona vea que está mejorando un poco su curva, ¿no? Bueno, los diabéticos tipo 2 no suelen llevar el sensor. En este estudio van a llevar un sensor al principio del estudio y un sensor al final del estudio para que podamos ver de una forma más precisa si ha habido cambios por el uso del posbiótico. Entonces, si conseguimos que esa persona tenga una curva más dentro de los parámetros de 80 a 180, con menos picos, bueno, pues esa persona, digamos, va a tener ahí una ilusión de decir, mira, esto ha mejorado y ha sido con una sola molécula que va a mi intestino. Entonces, voy a intentar comer mejor, porque eso también funcionará, pero claro, tomar una cápsula es más sencillo, por supuesto que es más sencillo. Pero bueno, si ves que hay un resultado, igual te animas un poquito más a hacer el esfuerzo de decir, vale, voy a mejorar mi alimentación, voy a ir ahora a hacer deporte, voy a... Has comentado algo muy importante, ¿no? Y es que es verdad, y eso es un hecho, que hay muchas personas con cierto sobrepeso que es que ya no solamente es que no se sientan seguras para llevar a cabo el deporte, sino que incluso puede ser perjudicial si no, pues para determinados ejercicios, pues incluso lesiones, ¿no? Si no Claro, tienen el empezar muy rápido, ¿no? Entonces, que necesitan incluso, hay nutricionistas que piden primero a las personas bajar de peso para poder empezar a hacer determinados deportes, ¿no? Con lo cual, todos los factores que ayuden son importantes. También has eso es. comentado eh, el, el, tema del sensor, que me parece que te lo iba a preguntar además, ¿no? Que si iban a estar monitorizados, ¿no? Que es una forma muy gráfica de ver esa película 24 horas de la diabetes de esas personas. Es verdad que en diabetes tipo 2 no están aprobados para los que no utilizan insulina rápida y lenta, ¿no? Ahora sí, para los que te llevan insulina rápida y lenta sí, pero para el resto no, que quizá debería, ¿no? Porque se evitarían muchos problemas a futuro de complicaciones, ¿no? Bueno, ahí eso es otro melón que no vamos a abrir, ¿no? Pero que está muy bien que se les vaya a dar esa opción de ver su diabetes, que también van a tomar más conciencia de cómo es esa gráfica y de cómo influye, ¿no? Puede influir en su salud. Y a Eso es. vosotros daros una información impresionante, ¿no? Vamos, es que es la única forma, ¿no? Monitorizar a las personas para ver realmente cómo va funcionando. Sí, sí, sí. Sí, no, de cara al estudio, yo también, digamos, estoy muy contento de qué es lo que podemos ofrecerles, porque al finalizar el estudio les mandaremos los informes del sensor, que eso, como dices, o sea, yo tengo un hijo diabético tipo 1 y Exacto. lleva el sensor y, bueno, o sea, es increíble. A mí me parece uno de los grandes inventos de los últimos años, el Sí. poder ver minuto a minuto cómo te está funcionando una comida, cómo te ha funcionado el deporte, cómo te ha funcionado, no sé, o sea, me parece algo muy, muy, muy importante para tener un control adecuado. Y les vamos a dar eso. Por otro lado, les vamos a dar los análisis bioquímicos generales que les hagamos. Les vamos a dar la información genética también, específica dentro del campo de diabetes tipo 2. No esperen que les digamos ahora cualquier cosa, sino dentro de diabetes tipo 2 les vamos a dar información ahí de genética. Luego también se va a analizar la microbiota. Eso también se les puede dar esa información. Y si todo sale bien, nuestro, digamos, gran objetivo
es personalizar. El proyecto es personalización, es precisión, es una medicina de precisión, es el proyecto. Es casi una medicación a medida, ¿no? Según tu Exacto, microbiota y el funcionamiento de este posbiótico y esta monitorización que hemos hecho de tu glucosa, tu mejor tratamiento para tu diabetes tipo 2 sería este, ¿no? correcto. Lo has dicho mejor de lo que yo lo habría dicho. Eso es, Fíjate. ese es nuestro gran objetivo, el decirle, mira, en tu caso, el mejor tratamiento es este, que puede ser el posbiótico con la metformina, que puede ser el posbiótico solo, que puede ser otra cosa que no sea el posbiótico. O sea, no, digamos, hemos visto buenos resultados en animales y en ese sentido esperamos que salgan buenos resultados en los humanos. Pero, bueno, o sea, puede que según la genética tuya, el posbiótico no sea lo que mejor te vaya. Bueno, pues oye, pero esa información también es súper valiosa. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos que ser también conscientes, ¿no? De que en ciencia no todo es sencillo, como tú bien lo has comentado antes, ¿no? Que a veces no se consiguen los objetivos que tú tenías en mente, pero que se aprende siempre algo. Siempre nos va a aportar información. Y si no investigamos, la puerta siempre va a estar cerrada. Hay que Eso es. abrir, abrir y ventilar y seguir investigando. ¿Qué duración va a tener este estudio? O sea, ¿cuántas personas necesitáis en total y qué duración va a tener? Vale. En el estudio, como decía, estamos en lo que es el reclutamiento, estamos tanto Universidad de Navarra como BioVizcaya. A Universidad de Navarra nos corresponden 92 voluntarios. 92 voluntarios que serían 46 placebo y 46 el posbiótico. Dentro de eso, ¿cuánto va a durar? Nos queda aproximadamente unos 6 meses. Para mayo, junio, bueno, incluso menos, mayo, junio como muy tarde, tendríamos que terminar el reclutamiento. Lo que es la intervención es una intervención muy sencillita. Bueno, desde mi punto de vista es muy sencillita porque al final también por experiencia, ¿no? Aquí nos hemos metido en estudios un poco más complicados y me parece que en este caso es sencillita porque son 4 visitas a lo largo de unos 3 meses aproximadamente. La primera visita es colocar el sensor, la muestra de heces para ver cómo está esa persona al inicio del estudio, una serie de cuestionarios, análisis, extracción de sangre para poder analizar también cómo está al principio y darle todas las cápsulas de los 3 meses. Esa persona va a empezar a tomar las cápsulas, que tiene que estar tomándolas eso aproximadamente 3 meses. A las 2 semanas, como tú sabrás bien, le quitamos el sensor porque es lo que aguanta y hace algún cuestionario más, alguna extracción básica, pero esa visita es cortita, esa visita es sobre todo quitar el sensor, ese es el principal objetivo. Se le preguntará qué tal va con las cápsulas, si las está tomando, no está tomando, si tiene algún tipo de efecto secundario, que no esperamos que tenga ninguno, pero bueno, se hará un seguimiento y 2 semanas antes de que se cumplieran aproximadamente las 12 semanas, no son exactamente 3 meses, sino que son 12 semanas, pues en la semana 10 se le va a volver a decir que venga y se le va a colocar el segundo sensor, unos cuestionarios, sangre. Se le va a recomendar tanto para la visita 1, el día 0, como para el día 90, bueno, no, día 78, que serían las 12 semanas, se le va a recomendar una comida específica para que nosotros a la hora de mirar el sensor tengamos el día 0 la misma comida que Ah, el día vale, 90. de acuerdo, vale. Ujú. Y eso, 2 semanas, le quitamos el sensor, sangre y otros cuestionarios, bueno, medidas también corporales, ¿no? Peso, altura, tanto al inicio como al final. Y eso sería el estudio, no tiene más complicación. Es muy, muy interesante, incluso lo tenéis pensado, ¿no? La misma comida, a ver qué efecto ha hecho antes y después, ¿no? Aunque también sabemos que influyen muchos otros factores, pero es interesante tener la misma variable, ¿no? Para que no, Eso es.
Curioso. Bueno, tenéis ya gente reclutada, me imagino que la gente estará deseando apuntarse, ¿no? O estáis recibiendo llamadas, o cómo está siendo el proceso de reclutamiento. No me digas que no se anima la gente. Sí, sí, sí que se anima la gente, sí que se anima. Sacamos una noticia, bueno, la que has comentado al principio, Sí. tuvo bastante impacto y de ahí pues nos llamó bastante gente y hemos ido reclutando en base a esa noticia. Pero bueno, sí que necesitamos un poquito más Ánimo. de ánimo, de apoyo, para que lleguemos a los números que tenemos que llegar. Eh, y si hay alguien que esté escuchando que esté en la zona de Vizcaya, pues también seguro que Bio Vizcaya agradece que estemos aquí hablando del estudio para que haya gente que les llame y que se apunte. En nuestro caso, si quieres puedo decir el email, el Sí, teléfono sí, al que sí, pueden llamar. te lo iba a preguntar, sí, por supuesto, por Vale. supuesto. Pues si quieren contactar por teléfono, el 948-425744. Y tendrían que Perfecto. decir que llaman porque ese es el teléfono de la unidad de intervención nutricional de nuestro grupo. Tendrían que decir que es para el estudio Diabetes to Predict. ¿Vale? Y entonces ya Perfecto. Pues luego luego ahí, lo pondremos al final del vídeo también sí. para que lo tengáis claro. Pueden llamar a ese número de teléfono y también pueden llamar a otro número en Vizcaya o ese es el general. El de Vizcaya no me lo sé, entonces Vale, bueno, no pasa nada, no sí, pasa nada. Lo buscaremos y lo añadiremos al final del vídeo. No sí. pasa nada, pero lo vamos a divulgar porque esto va a salir en YouTube, va a salir también en iVoox y en Spotify y lo vamos a divulgar por todo donde se pueda para que llegue a más gente y para que, bueno, porque se animen a participar en este estudio, ¿no? Que al final si queremos que las cosas cambien, tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner nuestro granito de arena y además lo hacemos por nuestra salud. Ya cuando las vacunas del COVID hubo mucha gente que se prestó voluntaria y hubo muchos científicos, ¿no? Que dieron el callo y se unieron. Ahí vimos que cuando hay dinero, se pone dinero, se ponen ganas, se consiguen las cosas, ¿no? Eso es. Entonces, seamos conscientes de que esto es para todo, que contra más ganas y más financiación y más hagamos nosotros mismos, las cosas pueden cambiar a mejor para nuestra salud. Sí, sí, sí. Tengo también un email que es voluntarios con v nut@unaf.es. ¿Vale? Perfecto. Pues luego también me lo pasas y así al final del vídeo lo puedo añadir y así todo el Vale. mundo que esté interesado, bueno, pues puede unirse a este estudio. Pedro, yo creo que es algo muy interesante y de verdad que es agradecer esta iniciativa, ¿no? Porque eh, se va a tratar un tema como la diabetes tipo 2, que es el 80% de los casos de diabetes, si no me equivoco, son en diabetes tipo 2. Se habla siempre que va increciendo, que Mm. va aumentando, incluso bajando la edad, ¿no? Y realmente es una patología que ha sido maltratada en muchas veces por parte del propio sistema sanitario, como que era menos, ¿no? O la sociedad, Sí, ¿no? Como que es de menos. La sí, diabetes buena y no lo es. sí, 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 ahí No lo va. es en absoluto, no lo es en absoluto. Y porque quizá las personas con diabetes tipo 1 estamos más emancipados, tenemos más información, tenemos una educación diabetológica mayor, ¿no? Pero que todos merecemos el mismo trato y tener oportunidad de salud. Mm. Sí, sí, sí. No, yo la verdad es que no sé por qué, pero creo que no había oído, no había prestado atención a lo de la diabetes buena y la diabetes mala hasta que le diagnosticaron a nuestro hijo y entonces pues diversas personas pues nos decían, pero ¿la buena o la mala? Y yo así como, no sé, o sea, supongo que pensándolo así rápidamente pues será la mala porque entiendo que es peor que la diabetes tipo 2, pero vamos, las dos son malas. Entonces hay que intentar, como dices, pues eso, hay que intentar no tener ninguna de las dos y si se tienen, porque hay veces pues que toca, Lógicamente, pues bueno, buscar las mejores soluciones y las mejores acciones para que sean lo menos malas posible. tú has comentado, ¿no? Que tenías un hijo con diabetes tipo 1, y no sé qué años tiene ahora mismo. ¿Qué años tiene? Tiene ahora mismo 13 años. 13 años. Bueno, pero tiene diabetes desde hace Desde los 8 tiene 5 años ya de vale, recorrido. 5 añitos. Bueno, pues ahora está en una edad también, la adolescencia, que va a empezar enseguida
pero tú sabes perfectamente lo que es, ¿no? Que son 24 horas, 365 días del año. Y bueno, también la ilusión, ¿no? De conocer que su padre está investigando, aunque sea por otro tipo de diabetes, pero que está ahí en el callo, ¿no? Dando el callo. Le Pues hará espero que ilusión. sí, pero no, No es sí, consciente. no, no sé si no es consciente o no me lo, digamos, quiere transmitir, pero bueno, sí, a ver, al final a mí me hace mucha ilusión estar en el campo de la diabetes, porque aunque sea diabetes tipo 2 pues bueno, pues pienso en él, ¿no? Pienso, de hecho, en en el comienzo de lo que es la investigación con GenBioma con humanos, se planteó, ¿no? Vamos a prediabéticos, vamos a diabéticos tipo 1, vamos a diabéticos tipo 2 y de hecho la idea es que pueda usarse en las tres opciones, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las personas con diabetes tipo 1? ¿No? ¿Se habrá un estudio próximo quizá, o los LADA también, que existen personas con diabetes tipo LADA, ¿no? Que es un poco, bueno, pues que su páncreas deja de segregar insulina de forma gradual, ¿no? No tan brusca como la diabetes tipo 1, ni hay una resistencia a la insulina como en diabetes tipo 2, ¿no? ¿Habrá un posible futuro estudio para las personas con diabetes tipo 1? Yo creo que sí, porque al final sí que se ha visto que tanto, lógicamente, en prediabetes, que es el estadio previo, ¿no? A diabetes tipo 2, la salud de la microbiota intestinal es también muy interesante de cara a prevenir o a revertir ese estado de prediabetes. En diabetes tipo 1 antes comentabas, ¿no? Y lo decías muy bien, pues eso, que la diabetes tipo 1 es más una diabetes de tipo inmune en la que unos anticuerpos se han vuelto contra nuestro propio organismo y están produciendo ese problema de que las células beta vayan muriendo y cada vez se produzca menos insulina, pero a la hora de manejarnos con diabetes tipo 1, al final el manejo es bastante parecido al que tiene que tener una persona con diabetes tipo 2, salvo Ujú. por la cuestión de la insulina. Pero, Exacto. pero que coma bien, que coma alimentos con índice glucémico bajo, eso es igual para los dos. Que haga deporte es igual para los dos. Que tenga una buena microbiota también es igual para los dos. Eh, entonces, bueno, sí, o sea, la idea es ir viendo en todos los ámbitos posibles la posibilidad de usar ese posbiótico o probióticos que se vayan produciendo, se vayan generando. O sea que confiamos en ellos. Cómo podemos saber si nuestra microbiota está bien o mal? ¿Tenemos alguna forma de conocerlo? ¿Alguna analítica? Eh, bueno, yo tomo probióticos desde hace muchos años, tanto para evitar infecciones vaginales, que también las mujeres tenemos que hacerlo, ¿no? Tener controlado, y también para tener, bueno, pues tengo diferentes problemas inmunitarios, ¿no? Pues mi sistema inmune atacó un poco a todo, al tiroides, a la gastritis, etcétera, pero aquí seguimos. ¿Hay alguna forma de saber cómo está nuestra microbiota? Sí. eh, a día de hoy, lo más habitual a nivel sanitario, hasta donde yo puedo saber, que igual ha avanzado más si me equivoco, yo creo que lo más habitual es ver eh, lo que es el SIBO, el sobrecrecimiento Mm. bacteriano, Sí, sí. que eso es una prueba relativamente sencilla y que desafortunadamente hay mucha población que tiene ese problema. Eh, y luego se puede hacer un análisis de microbiota, que es una de las cosas que vamos a hacer en el estudio, y ahí ves un poco cómo es la microbiota de esa persona y le puedes decir más o menos, pues mira, tienes más de este tipo que se ha visto que no son demasiado buenas, o tienes más de este tipo que sí son muy buenas. Esa sería, digamos, la forma como más precisa. Pero hasta donde yo sé, a nivel sanitario general, yo creo que no se suele hacer, eh, salvo casos que puedan ser muy concretos y que haya un problema patológico muy importante. Muy claro, muy claro. Sí. Ujú. Pero bueno, antes de eso, yo diría eh, cuestiones normales, ¿no? Cuestiones de cuántas veces voy al baño, eh, Ujú.
cómo son las deposiciones. Casi siempre son blandas, voy más veces de las que debería, tengo dolor en la zona intestinal. Bueno, todos esos síntomas pueden indicar que algo no va bien en la microbiota. Que siempre el cuerpo nos va a lanzar señales de alerta, que le Sí, escuchemos, eso es. que seamos, que está ahí todo el día diciéndonos, ojo, esto no, esto sí, esto no, esto sí, aquí pasa algo, ¿no? Que escuchemos y que hagamos caso, ¿no? Y si tenemos dudas, pues acudir al centro sanitario para exponerlas y ver qué podemos hacer por nuestra salud. Sí, Que está sí. también, en parte está en nuestras manos, el poder pelear por nuestra salud. Pedro, yo creo que hemos hecho una masterclass preciosa con alguien que no sabe mucho de ciencia. Yo soy de letras totalmente, pero de verdad que hablas muy claro y de forma muy cercana que se puede entender, que es de agradecer. Yo no sé si hay algo más que nos quieras añadir, pero para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí, que nos hayas expuesto y nos hayas hablado de este proyecto y de este estudio. ¿Algo que quieras añadir, Pedro? Eh, uh, eh, bueno, de forma rápida, que además como ha salido tanto mi hijo como mi mujer en la conversación, por supuesto quiero agradecer a mi mujer y a mis hijos y a mi familia, pues todo el apoyo, porque lo hemos comentado al principio, ¿no? O sea, ser científico en este país no es fácil por muchas razones, ¿no? Al final, yo normalmente meto muchas horas en el trabajo y eso quien más directamente lo puede sufrir son mis hijos y mi mujer. Entonces, bueno, muchas gracias, digamos, a ellos desde aquí por ayudarme, por entenderme y también de vez en cuando por decirme, oye, ven más a casa o ven más horas o, bueno, préstanos más atención, ¿no? Y luego también agradecer, por supuesto, pues, al equipo en el que estamos trabajando, porque esto es un trabajo de equipo en el que una sola persona no es nada. Entonces, muchísimas gracias a todas las instituciones que he mencionado antes y en especial al equipo de la Universidad de Navarra, desde la CUM Pamplona, CUM Madrid, CIMALAB y sobre todo a la gente que está más directamente conmigo en este proyecto, que sería la unidad de intervención nutricional, con Idoia Ibero a la cabeza, María Goñi ayudando, Yosune, María Hernández, Salomé, Asunción Redín, Carlos González Navarro. Bueno, el problema cuando empiezas a hacer una lista es que te olvidas de alguien y luego Y te luego te echan la la lían, bronca. ¿eh? Luego te van a pasar lista, te van a decir, Sí, sí, que sí. yo falto. Sí, sí, entonces, bueno, espero de alguna forma haber hablado de gente en particular, pero también haber mencionado a todos y gracias, por supuesto, también al departamento, ¿no? Y al Centro de Investigación en Nutrición y a la Facultad de Farmacia y Nutrición, porque Por eso, supuesto. el equipo es el equipo. Por supuesto, sin equipo no hay trabajo bien hecho y además para todo. Yo agradecerte de verdad el tiempo que has compartido con nosotros, agradecer esta iniciativa, de verdad que os deseo buena suerte, que la vais a tener seguro, que la gente se va a apuntar seguro y que te agradecería, estaría enormemente agradecida si después compartieses con nosotros de aquí a unos meses, ¿no? Cuándo es pues el resultado, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, qué habéis podido conseguir, ¿no? Y que sé que además no los vamos a mencionar, pero que hay por otros estudios también en el que estás inverso, que también hablaremos, ¿no? Que Vale. sigáis investigando. Muchísimas gracias de verdad de corazón por ese trabajo que hacéis y a todos los demás, pues ya sabéis, apuntaros al estudio si queremos que las cosas cambien. Cuidaros mucho todos y aquí os espero en el siguiente capítulo de Cuéntame tu historia para contar historias que merecen ser contadas. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Susana, y también yo mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y a los que os vayáis a apuntar, pues ya os digo desde ya que muchísimas gracias por lo menos por intentarlo. Exacto. Un abrazo a todos. Cuidaros mucho. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.